Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Enigmas y misterios. Oh, mi Atlántida, mi querido hogar. Los pocos que quedamos estamos obligados a verte desaparecer entre estas aguas tan oscuras, azotadas por la enormidad de la noche. Triste por tu despedida, a la vez que orgulloso por haber pertenecido a tu urbe. En mi corazón afloran los sentimientos a la vez que te hundes. De la cima del mundo al fondo del abismo, por motivos que nunca serán descubiertos por las generaciones venideras. Tu sino será un misterio, una nebulosa siempre presente a la vez que esquiva para aquellos hombres que traten de hallarte en algún punto de este mundo de misterios. Solo soy un humilde marino que se despide y aleja de ti en su pequeña nave, en busca de un nuevo hogar. Pronto cruzaremos las puertas de Hércules con los ojos tan húmedos como nuestros descalzos pies, deseando que el horizonte siga dibujando tu silueta por siempre, aquella que quedará grabada en mi memoria por siempre. Oh, solo unas luces en la lejanía te delatan y un trago amargo impacienta mi pena. ¡La Atlántida se muere! Es lo que oigo a algunos hombres decir en la lejanía, a bordo de unos pocos barcos colindantes. Otros, sencillamente, al igual que yo, solo observan desde los cascos de sus barcos. Y todos, en el silencio de la noche, con el vaivén de las olas, mecemos tu último susurro al viento. Ese último en el que llega a oírse claramente tu voz diciendo: recordadme y poblad el mundo en todos sus extremos, que los hombres no sufran la desgracia de perder todo aquello que de mis entrañas nacieron. Poetas, escritores, arquitectos, filósofos, todos los que aquí se hicieron, recordadme, y hacedlo de la mejor manera que existe, grabando mi nombre al viento, a través de vuestros conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que ayuden a seguir creciendo. Que nadie olvide que aquí yace un hogar de hombres y mujeres que quisieron acercar las estrellas al suelo sin temor a perder en el intento. Y es así como debéis recordarme. Que vuestras lágrimas sean de alegría por lo que está por venir, pues los lamentos solo son para aquellos que se quedan estancados en el pasado más añejo. Recordad, como hombres y mujeres atlantes, que sois y que nunca dejaréis de serlo. No importa si viajáis al norte, al sur, al este o al oeste. Siempre, siempre seréis atlantes. Capitán, mi viejo amigo. El fin está cerca, ¿verdad? Sí, querida amiga. Esta noche es la despedida. ¿Y todo termina así, sin más? No, para nada. Aunque partamos, lo hacemos con la esperanza de que siempre haya una voz valiente que perdure en el tiempo. Dime, ¿qué hace falta? Una voz, mi dulce compañera. Una voz que grite con fuerza entre tanto ruido incoherente. Sí, una voz que con orgullo diga a los cuatro vientos: la Atlántida existió y nosotros somos su gente. Fernández Díaz, buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bien hallado. Pues bien, aquí por Huelva, con calor. ¿Cómo están? Bueno, aquí también con calor, con muchísimo calor. Llevamos, sí. Bueno, es una tierra también de mucho sol, como sabrás. Y aparte estamos en prácticamente la misma línea, Murcia y Huelva, si trazamos una línea recta. De hecho,
había mucha relación antiguamente. Sí, ¿verdad? Marítima, sí. Sí. Bueno, yo quiero que los oyentes de otros mundos, a los que llamamos viajeros, te lo quiero hacer saber, estamos ante un escritor, como he dicho al principio también, pero un profesor. Y él ha escrito Atlántida encontrada y demostrada. Fíjate la cantidad de libros, de artículos, de reportajes que se han escrito contando la historia de la Atlántida. Todos hemos creído en un momento que se trata de una historia que nunca tuvo lugar, y por otro lado están los que poquito a poco van desvelando una historia porque es una historia real. Y yo quiero que esta noche le cuentes a los oyentes, a los viajeros, perfecto, por qué encontrada y demostrada la Atlántida. Perfecto, pues mira, Javier, ante todo un saludo a los oyentes del programa. Y bueno, el por qué ese título, no tan, como tú dices, tan difícil y arriesgado, como me han dicho muchas veces. Bueno, pues el motivo es que encuentro una serie de evidencias, Javier y queridos oyentes, pues que yo veía, son 50 años viviendo aquí en Huelva, y precisamente pues me he criado ahí en el muelle viendo esas navegaciones y ese movimiento, y lo he vivido. Luego ya pues me hice patrón de vela y aficionado a las navegaciones en el mundo antiguo, y yo veía cosas como muchos onubenses, ¿no?, que coincidía con lo que decía Platón. Pero bueno, de esto, claro, te cuentan tantas cosas de la Atlántida que mi objetivo con el libro ha sido, bueno, por un lado, dar a conocer al público los resultados de mis investigaciones, que era más que nada en un principio dar respuesta a lo que yo veía, que quería explicar a mí mismo qué era lo que había ocurrido aquí y si había algo de trasfondo real en ese mito. Eso por un lado, y luego pues ver qué relación había entre ese tartesos histórico y arqueológico y la narración de Platón, que son apenas unas 10 páginas, y bueno, que Platón bueno, pues ha sido muy denostado porque se le ha acusado que si quería con este texto pues idealizar su idea de república y todo esto. Lo que he comprobado es que nada de eso es cierto, y lo que arrojo en el libro es luz porque he visto, por ejemplo, que mucho de lo que se cree comúnmente por el público pues no era cierto. Por ejemplo, lo que nos transmiten desde Hollywood, desde el cine, desde los dibujos animados, es que era una ciudad que quedó bajo el mar, cuando Platón no dice eso. Sí, me permite, Javier, te voy a leer textualmente del Critias, que es uno de los diálogos. Platón lo introduce en Timeos, y Critias es el nombre de un antepasado suyo que para que los oyentes que no estén introducidos en el tema lo sepan, pues él recibe, digamos que hereda este texto y lo publica en Atenas. No lo llega a terminar porque, como sabéis, Sócrates había sido obligado a envenenarse con la cicuta porque había hablado de dioses y de historias de Occidente, de un enemigo de Atenas, que era el imperio, una confederación atlante, que es lo que habla Platón. Y al parecer era una civilización que coincidía todo con Tarteso, estaba localizada en el suroeste de Iberia, y cuando empiezo a investigar, lo primero que veo es que dice lo que dice Platón. Te voy a leer textualmente. Dice, claro. El Timeo 25 dice: Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Está hablando de un violento terremoto, dice, y un diluvio extraordinario. En un día es la forma que ellos describen un tsunami, para que lo entendamos, ¿no? Y una noche terrible. Dice, en esa noche la clase guerrera, que estaban en ese momento en guerra con Atenas, se hundió toda a la vez bajo la tierra, y la isla Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello, y hay que seguir leyendo, fíjate, dice, por ello, aún ahora el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla, asentada en ese lugar.
y que se encuentra a muy poca profundidad. Es decir, que para que nos entendamos, un niño con los pantalones remangados se daría de bruces con esa isla. Claro. Eso recién ocurrido el suceso que describe Platón. Han pasado 3.000 años con depósitos arenosos, con unos cambios geológicos que evidentemente, como se llegó a la conclusión en un congreso internacional que hubo en la isla de Milos, en Grecia, partes de esa isla podían estar fuera del agua y de hecho lo están, es lo que he podido comprobar. Entonces, eso es una de las cosas que quería aclarar esta noche, Javier, que ese preconcepto de que era una isla bajo el agua y tal, que evidentemente en las películas y en los documentales pues queda muy bonito, pues la realidad es que no fue así. Sufrió evidentemente unos terremotos, una cadena de terremotos con sus réplicas y sus tsunamis, que es algo que está documentado perfectamente, y como sabéis hubo en el 1700 y pico hubo un terremoto muy fuerte en Lisboa. Bueno, le llaman el terremoto de Lisboa, en realidad fue el terremoto de Huelva, porque la zona que siempre ha salido peor parada de estos tsunamis tremendos. Entonces eso está documentado, y cuando empiezo a investigar veo que uno de los elementos que convierte esa narración en mito es que Platón habla de que sucedió 9.000 años antes de la fecha que él vivió. Entonces eso nos coloca en el 11.600 antes, hace 11.600 años, y evidentemente pues aquí hay cosas que no concordaban. Hay un error de traducción de la fecha. Yo al principio llegué a creer que estaban contando en fases lunares más que en el año solar. Entonces claro, ese 9.000 pues habría que dividirlo por 12 meses, ¿no? Para que los oyentes lo entiendan, una de las cosas que he comprendido es que algo que todos pueden pensar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona la edad de Matusalén en 969 años. Evidentemente una persona físicamente es imposible que viviera esa edad. Es el mismo problema de los 9.000 años que hablábamos antes. Si lo traducimos a 70, 80 años, que ya sería una persona muy longeva en esa época, pues nos podemos hacer una regla de 3 y nos sale pues eso que sucedió, ese hecho hacia el 1000 antes de Cristo, 1050. Algunos autores lo señalan en el 1069 concretamente, que es cuando finaliza el reinado de Codros, que fue el último rey de Atenas. Entonces, el motivo de eso es que con motivo de el suceso de la desaparición de la capital de Atlántida, que era la capital de los reyes del linaje atlante, un linaje nórdico del que ahora vamos a hablar, pues si eran divinos, y era la fe que ellos tenían, como que Poseidón les castigaba con ese tsunami. Entonces perdieron esa credibilidad, la religión se desmoronó y se originaron guerras sucesorias, guerras civiles, y en Atenas, que era como su sucursal, o había sido una colonia y ahora en ese momento estaban en guerra. Vamos a recordar, por ejemplo, las guerras pues de independencia de nuestras colonias, o de Estados Unidos con Inglaterra, por ejemplo, pues era algo similar. Entonces, realmente los atenienses, lo que está diciendo Platón, y insiste varias veces en que el texto es un texto verdadero, que no está inventado, y que ellos descienden de la Atenas primordial de la que habla, es decir, está hablando de esta zona. Interesante. Y bueno, sí, dime. No, que está interesantísimo lo que vas comentando, sobre todo porque quiero también que los propios oyentes empiecen a quedarse con esos datos importantes, ¿no? Porque también es verdad, y tú bien lo sabes, que hay investigadores que han ido también ubicando este lugar en un punto que va a coincidir también contigo, ¿no? Pues sí, claro, lo que hablaba antes, ¿no? Que a mí me gustaría que los lectores que tengan más inquietud sobre este tema localicen un texto que es el que yo leo cuando empiezo a investigar y a ver que todo lo que estoy viendo en documentales y que está saliendo coincide con una intuición que tenemos no solo yo, sino muchas personas en Huelva. Quizás a mí me ha tocado o he tenido la posibilidad de tener esa capacidad de interrelacionar y
y explicar esto, ¿no? Desde un punto de vista didáctico y ponerlo por escrito. Pero ahí, cuando hablo ahora por ejemplo, la Feria del Libro, que he tenido la ocasión de hablar con muchos lectores, pues todos me trasladaban eso, ¿no? Que de una manera u otra tenían esa intuición y que bueno, que están entusiasmados con la obra. Se ha agotado, ha sido la más vendida de la Feria del Libro en Huelva. Sí, lo recordamos. Y recordamos el libro, Fernando. Lo recordamos para todos los oyentes, por favor, cómo se pueden hacer con él. Recordamos que su título es La Atlántida encontrada y demostrada, y se pueden hacer con él, ¿cómo? Sí, bueno, lo pueden solicitar por Amazon, y en cosa de 10 días lo recibirán en casa. ¿Amazon? Sí, en Amazon.com. Y bueno, pues lo que quería decir, está a un precio súper económico, porque como te he dicho, mi objetivo es divulgativo y bueno, pues es un libro de 400 páginas con 600 ilustraciones sobre... Está muy bien, sí. Imagínate, sobre el arte de los Tartesos y la Atlántida, y ahora vamos a hablar de esas coincidencias entre Tartesos y la Atlántida. Y bueno, cómo eran, por ejemplo, sus barcos, explico las navegaciones, explico con mapas y diagramas nuestra relación con Egipto, que llegamos a tener, al parecer, hasta, por lo menos, según he podido averiguar, hasta 10 faraones desde aquí, desde Iberia, en Egipto. Y bueno, y nuestra relación con Escandinavia, porque una cosa que podía comprobar, Javier, que a lo mejor le sorprende a algunos oyentes, es que nuestra cultura en Tartesos, en el suroeste de Iberia, era una cultura mestiza. He podido comprobar que, debido a los cambios climáticos, el desarrollo de la metalurgia tuvo lugar cerca del Círculo Polar Ártico. Entonces allí se podía cultivar y cosechar la vid, y hubo ciudades muy grandes, estamos hablando del 4500 antes de Cristo, que cuando vuelven los fríos y aquello se vuelve a congelar, esos navegantes que ya estaban recorriendo los mares se asientan en islas. Ellos eran auténticos forofos de las islas, se instalan sobre todo en Azores y Tenerife, las Canarias, y desde ahí llegan a Huelva en busca de esa metalurgia que ellos tenían desarrollada, y se asientan. Pero claro, son navegantes que llegan muchas veces sin sus familias, sin sus mujeres, y casan con reinas de aquí, se establecen aquí y se producen matrimonios de mestizaje, en el cual nosotros en esa época debíamos ser más bien morenitos, más bien mulatos, y bueno, pues esta gente del norte pues llegan a nuestras costas, y hoy día pues se puede comprobar en Huelva como las poblaciones de localidades costeras, hay una enorme cantidad de personal rubio, de ojos claros y piel muy blanca, que coincide precisamente con esa costa. Es decir, si nos vamos hacia el interior, hubo unas repoblaciones después en la Reconquista, después de la etapa de invasión musulmana, pero son temas puntuales y locales. Aquí estamos hablando de toda la costa, y fíjense, por ejemplo, cómo en nuestras localidades se hace referencia a ese monte sagrado, a esa Acrópolis. Tenemos de un lado de la provincia tenemos Ayamonte, y del otro lado Almonte. Están hablando de una montaña sagrada, que es la que habla Platón, que, bueno, Ayamonte viene del euskera, ese Aya sería el antiguo denominación de colina o monte, entonces Ayamonte sería una redundancia. Están hablando de, efectivamente, en Ayamonte hay una colina, un monte, pero están hablando el monte del monte, de otro monte sagrado. Entonces, ese tipo de cosas las está investigando, y por ejemplo, he comprobado que lo que decía Platón es que no era una de las cosas que quiero arrojar luz esta noche, si me permite, Javier, es que claro. No era una isla como algunos creen, en medio del océano. No, Platón no dice nada de eso. Dice que estaba pasadas las columnas de Hércules, que vamos a decir que era Gibraltar. Hay arematizaciones cuando saque la segunda parte del libro, después del verano, y donde voy a incluir también revelaciones muy importantes. Entonces, lo que quiero decir es que él habla de nexos
que sería isla en griego. Lo que pasa es que en eso se puede traducir como istmo, es decir, una isla unida a tierra, o como isla continental. Sería nuestra palabra anexa, la de los ingleses next to, pues es algo pegado al continente, ¿vale? No puede estar en medio del océano, como algunos creen, no puede estar en el Mediterráneo, pues estamos hablando de más allá de esas columnas de Hércules, y por lo tanto tiene que estar en la zona de la bahía de Cádiz, que realmente es la bahía de Huelva. Entonces, lo que he podido comprobar es que cualquiera que lea te está hablando de que tenían la metalurgia, de que eran mineros. Dice en concreto que eran los reyes más ricos que existieron y que probablemente existirán porque tenían el oricalco y porque tenían unas riquezas inauditas para su época y para las que vinieron después. Entonces, eso solo se puede explicar con la franja pirítica que tenemos en Huelva, de cantidad y calidad de plata, de oro. Sabéis que de aquí partía la ruta de la plata. Y las minas de Río Tinto, que está demostrado, ya hay estudios de que eran las minas del rey Salomón. Aquí tenemos la localidad de Zalamea, por ejemplo, en honor a la hija de Salomón, y se ha documentado un templo en Campofrío que era, al parecer, el Oppidum, era el fuerte, el castillo que utilizaba Salomón cuando venía o venían sus representantes a comerciar con esas minas. Entonces, luego, si recordamos, el propio obispo Ratzinger, el Papa Benedicto, pues llegó a decir que esos reyes que aparecen en la Biblia venían de Tarteso, ¿no? Es decir, que si unimos todo eso, vemos que coincide con lo que nos hablaban los hijos de Tarteso, ¿no? Que decían que eran unos reyes, pues, muy antiguos en cuanto a su linaje, en cuanto a su edad, que eran longevos, que tenían la metalurgia, que eran navegantes, un montón de cosas. Entonces, sin la minería no se puede entender esa civilización tan longeva y tan decisiva, porque estamos hablando de una confederación, Javier, no lo olvidemos, sí, que abarcaba desde las islas escandinavas hasta Cerdeña y buenas partes de las islas del Malta, de Chipre, del Mediterráneo. Entonces, sobre todo la civilización minoica en Creta se ha encontrado que tenía muchos nexos con vuestra parte, con la parte de Valencia, tengo entendido que se han analizado las parras de allí que eran de vino de Jumilla de vuestra parte. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que la gente lo sepa. Es decir, que no puede ser una isla ni bajo el mar, ni puede ser una isla en medio del océano, porque no tendría ningún sentido. Yo esto lo he preguntado a catedráticos de geología. Es decir, no existe una isla en ninguna parte del mundo que tenga esa cantidad de minerales que tenemos aquí en la Sierra de Huelva, ¿no? Que son las minas mayores en cuanto a diversidad y cantidad. Y luego, pues, otra cosa importante es que hay un prejuicio con que si estaba en Doñana o no estaba en Doñana. Vamos a ver. En los años 30 llega por aquí un arqueólogo alemán llamado Adolf Schulten, que publica un libro interesantísimo sobre Tartessos, que él mismo está diciendo que Tartessos y la Atlántida era una misma realidad. Este señor, que luego encuentra Numancia, efectivamente, y tal, la busca por Doñana porque te estaba diciendo que sabía que era una isla insular, pero continental, era una isla pegada al continente, entonces no podía estar bajo el agua ni nada de eso. ¿Qué ocurre? Que Doñana, sabéis que se ha difundido un mapa de que allí había una supuesta laguna, lago Ligustino y tal, que era lo que hoy es el Guadalquivir, que era entonces luego se colmató, entonces era una gran laguna. Bueno, realmente lo que podía investigar es que eso era lo que era una albufera, que era prácticamente innavegable ya en el año 1000 a.C. y que era navegable del lado, digamos, de Cádiz y hasta Sevilla, pero no tiene ningún sentido. Ahí se pueden encontrar pequeñas poblaciones, se pueden encontrar, seguramente había todas las ciudades que van desde la autopista de Cádiz a Sevilla, pues tienen ahí su origen, Lebrija y todo eso, pero no tiene ningún sentido económico que allí pues existiera la Atlántida. Es decir, la Atlántida, si nos fijamos en Huelva, que es la provincia que tiene el mayor número de megalitos del mundo, que esto mucha gente no lo sabe, pues está empezando en Karnak
sitios así. Efectivamente, sí. Una sola finca de Huelva, en una sola finca de Huelva se han encontrado más megalitos que en todo Carnastro. Estamos hablando de más de 25.000. Entonces, esa historia antigua, que abarca también, no olvidemos, toda la parte de Portugal hasta Lisboa, que tenemos, por ejemplo, el Gran Museo de la Escritura de Tarteso, está en Almodóvar, una localidad simétrica del Almodóvar de Córdoba, Almodóvar del Río, pero esta está a 50 kilómetros de Faro, hacia Lisboa. Entonces toda esa zona era Tarteso, y era una zona muy importante, como dice Platón, el reino de Atlante, porque eran reyes gemelos, ahora hablaremos de ese tema, le correspondió al hermano mayor, a Atlas, que era la parte esa de Huelva hacia Lisboa. Y luego la parte digamos, del este le correspondió a Gadiro, la parte de Cádiz. Entonces, eso es lo que he podido comprobar, que era una zona minera, la cuenca del Odiel y del Tinto, y por ahí se bajaba el mineral, por el río. Luego, esos dólmenes, el camino principal de los dólmenes une Niebla, la localidad de Niebla, que era fluvial, era un puerto fluvial, con Río Tinto, la principal mina. Entonces, por eso está la localidad de Valverde del Camino, porque estaba en el camino. Entonces, está toda sembrada de megalitos hasta la localidad de Niebla. Allí existía el puerto fluvial, de hecho, en Niebla, que mucha gente no lo sabe, que tiene, por ejemplo, el recinto amurallado, no sé si es el más grande de España, pero es el doble del de la Alhambra de Granada, para que os hagáis una idea. Entonces, tenía dos puertas, la del embarcadero y la puerta del buey. Ese buey que encontramos luego, por ejemplo, como Bou, en la parte de Cataluña, por Bou y eso, ese buey, no significa buey, el buey toro capado que nosotros entendemos. Significa, en esa época tenía otro significado, porque los Bou, ese Bo era el dios escandinavo, el dios nórdico, y los Bou eran los navegantes nórdicos de que hablaba antes. Entonces, por Bou era el puerto de los navegantes, y esa puerta del buey en Niebla era el puerto de los marineros, era el puerto de los marinos. Y ese es el puerto de que está hablando Platón. Está hablando que cuando sucede el tsunami, se hace innavegable porque se colmata, y eso es lo que sucedió. De hecho, las localidades fueron abriendo puertos según se iba colmatando hacia abajo, y luego estuvo San Juan del Puerto y Palos, ¿no? Entonces, esa localidad de Palos, por ejemplo, Palos de la Frontera, que todos sabemos que sale Colón en su viaje de descubrimiento, pues su nombre procede de Palus, de la Palus Eritia, antiguamente, o Laguna Roja, que era donde los griegos situaban el Erebo o el infierno, el inframundo. El inframundo se asociaba al nacimiento del río este que se volvía rojo, ¿no?, de aguas teñidas, que es el Tinto, con ese color tan especial que han venido de la NASA a estudiar, que es muy parecido a las condiciones que hay en el planeta Marte, efectivamente. Pues tenía para ellos un significado religioso. Ellos lo asociaban al infierno, igual que otras partes de la zona la asociaban al paraíso. De hecho, he encontrado pues papiros egipcios que dibujan perfectamente la ría de Huelva con el Odiel y el Tinto, y están en el libro, lo podéis ver, y otros más que he encontrado después que publicaré, y que son muy curiosos y muy coincidentes con lo que tenemos aquí. Yo, cuando me decido a ponerlo por escrito todo esto, yo os iba a hablar de un libro que aconsejo a los oyentes, que está libre en internet, se llama en la web de WordPress, se llama precisamente La Atlántida, de un autor alemán de los años 50, Jürgen Spanu. Y ahí es donde yo veo una cosa muy curiosa, Javier, y es que está hablando con conocimiento de la provincia de Huelva, pero no solo eso, sino que está hablando, es como que la narración está hecha por alguien de aquí.
Y eso ya, se puede imaginar que eso ya me mosqueó mucho, porque está hablando no solo de la metalurgia, sino unos detalles que son, yo diría, espeluznantes, ¿no? Porque te habla, por ejemplo, de que utilizaban como si fuera pintura el óxido de hierro, cosa que uno puede venir aquí, os podéis acercar ahí a la ría de los Diel, en la represa que hay en Gibraleón, en la represa que hay en Niebla. Esas piedras están sujetas con óxido de hierro. Él está describiendo unos detalles Platón. Luego yo compruebo, por ejemplo, que la distancia en estadios que da, que dice que el mar estaba a 50 estadios, lo pueden comprobar, pueden entrar en Google Maps, botón derecho, medir distancia y ver que esos 8 o 9 kilómetros que eran los 50 estadios es lo que hay de Huelva al mar. Que dice Platón que la ciudad medía la mitad, medía 25 estadios, lo pueden comprobar, Huelva mide eso. O sea, Es más, son datos muy exactos, claro. Datos muy objetivos. Claro. Pero eso no es nada. Cuando saque el volumen 2 ya veréis la cantidad de datos objetivos que voy a dar. Otro dato objetivo, dice Platón, que la Acrópolis, el monte sagrado de la Atlántida, medía 5 estadios. Es el largo que mide el monte Conquero de Huelva. Ahí he encontrado restos de fundición. Se han encontrado 2 túmulos con ese óxido de hierro. En Huelva se han encontrado, que ahora mismo está descubriendo nuevos hallazgos que saldrán en breve, no puedo ahora hablar de esto, pero ya me han afirmado que se han descubierto nuevos hallazgos. Hablo de un cabezo en pleno centro de Huelva, el Cabezo de la Joya, que debe su nombre a que en los años 50 aparecieron cráteras, aparecieron tesoros de reyes de Tarteso, 19 tumbas. Eso está ahora mismo siendo excavado y documentado, y bueno, han aparecido, por ejemplo, templos, han aparecido necrópolis propios de una gran población, han aparecido acueductos, que ese es otro tema que voy a tratar de poner en pie en la segunda parte del libro, que el tema de los acueductos no vinieron de Oriente ni vinieron de Roma, fueron de acá hacia allá. Aquí, por ejemplo, eso la gente debe saber que el mayor acueducto, no sé si de Europa, estaba en la provincia de Huelva, era el que llevaba el agua desde la población de Tejada la Vieja, la zona de Escacena, hasta Itálica después, pero primero fue Valencina, era un acueducto muy antiguo, con 2 fuentes como habla Platón, y esas 2 fuentes existían en la capital de Huelva, y efectivamente yo la he tocado, el agua sigue saliendo agua templada, es agua de manantial, porque ese acueducto es muy antiguo, y es un acueducto subterráneo, el que recorre la ciudad de Huelva, que daba cantidad de agua suficiente para una población, como dice Platón, de 20.000 almas, y que son, como veis, los datos que estoy dando son muy objetivos. Claro, o sea que al final esto no es fruto de la casualidad, sino que son datos muy objetivos, como dices, datos que reflejan una realidad, y esa realidad se encuentra allí en Huelva. Sí. Además que está rodeada de, que no es una cosa local de la ciudad, sino que está rodeada de toda una cultura. Claro. Le he hablado de Tejada la Vieja, toda la zona de Sevilla, Cáceres, Badajoz, la que os he dicho antes, el Museo de Almodóvar. Fijaros que Almodóvar es simétrica de Almodóvar del Río en Córdoba, pero es que no es una excepción, hay una cantidad de localidades simétricas. Mira, voy a leer, por ejemplo, a partir de Huelva están duplicadas muchas poblaciones, porque era desde, como si cogéis el bronce Carriazo, que son, lo podéis buscar por internet, son 2 ánades con la diosa Astarte en medio, es un barco solar, se llama. Esos barcos están grabados en templos egipcios, y eran nuestros barcos, eran un barco con prótomo, se dice, con mascarón de proa, y de popa simétrico, como los barcos escandinavos fueron después, los que sabemos vikingos, que vinieron después de pasar mucha hambre, hechos unos cafres, ¿no?, cortando cabezas, porque los romanos le habían cortado sus vías de comunicación y de comercio tradicionales. Esos que nos venden en los documentales y en las series de televisión como unos verdaderos borricos,
y es la connotación que le damos a la palabra bárbaro. Si observáis esos documentales donde no se ve el sol, donde no se ve casi un árbol, una planta verde, eso es todo, está de alguna manera manipulado, eso está todo con un objetivo muy claro, el mismo de esas películas que nos ponen de romanos, ¿no? Que pretenden decirnos que nuestra cultura viene de Roma, que va. Lo que he podido investigar que es al revés, que los primeros ciudadanos romanos fuera de Roma fueron los ibéricos, y que hubo emperadores pues sevillanos como Trajano, porque toda esa cultura vino desde acá hacia allá. Lo que decía de los acueductos, fijaros que luego viene el de Mérida, el de Segovia, todos están en dirección de Huelva hacia allá. Sí. Y si cruzáis a Portugal, pues hemos hablado del río Odiel, por Odín, ese dios nórdico, pues tenéis o de Leite, o de Odivelas, o de Mira, todas las localidades de años que estuvieron aquí viviendo. Y lo que decía de las localidades, por ejemplo, tenemos el Redondela en Murcia, tenemos Redondela en Galicia, tenemos aquí la Redondela, tenemos en Portugal Ourique, está Ubrique, en el otro lado Béjar, Montijo, Évora, Beas de Segura, aquí al otro lado en Portugal tenemos Beas, Valencias, aquí hay unas cuantas. Si cogéis, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda y Sanlúcar de Guadiana, y Sanlúcar la Mayor, y Huelva está en medio. ¿Quién era ese Lúcar? Era el culto solar, que luego se convierte en Lucifer. Y le colocan esos cuernitos de toro, y le colocan ese rabito de dios pagano, de animal, y le colocan un tridente. Esos tridentes están grabados en el Dolmen de Soto. Pueden entrar en dolmendesoto.org o en mi Facebook, en el de Atlántida Encontrada y Demostrada, y ver el vídeo, y donde presento el libro, donde enseño esos tridentes. Son muchas casualidades, ¿no? Y lo que he podido ver, Javier, es que ese famoso bronce Carriazo, que se llama así porque un arqueólogo sevillano lo encuentra en los años 50 en un mercadillo, y lo reconoce, porque reconoce el peinado Hatórida, se llama, es decir, de la diosa esposa, vamos a decirlo así, del dios Thor, el dios toro, al que se rendía culto por estos nórdicos, que nos traen la tauromaquia, ¿no? Que es otra evidencia que nos traen su forma de pronunciar. Para ellos el cider es nuestra sidra, esa C por la S, luego es ese ceseo que tenemos en Andalucía y en Canarias, y ese ceseo. Ese bronce Carriazo, que son un ánade mirando hacia oriente y otro hacia occidente, tiene un significado simbólico increíble. Por ejemplo, he podido encontrar, y lo explico en el libro, Javier, que ese ánade da nombre a muchas localidades de Europa, da nombre, por que os hagáis una idea, por ejemplo, la palabra ducado, el dux de los venecianos, viene de duck, de pato en inglés. En alemán sería ente o ente. Nuestra palabra entente está ahí dibujada en el bronce Carriazo. Sería un acuerdo entre dos países, sería ese hermanamiento que está ahí representando. Ese bronce está diciendo que fundaran ciudades a partir de Huelva hacia oriente y hacia occidente. Son las dos ramas genéticas de los escandinavos, la parte escita, que colonizaron toda Rusia, como sabéis, fundaron Kiev y luego todo el Estado ruso, y la parte marítima atlántica, que luego llegaron, por supuesto, a América. Entonces, aquí, por ejemplo, Anda sería el ánade en noruego, pues tenemos Andalucía, sería el reino de la luz, y Anda significa rey, esos ánades significaban los reyes, pero no los reyes, vamos a ver, no unos borbones, para que nos entendamos, sino que, Javier, eran unos reyes con un significado genético, porque eran el linaje, vamos a decir, sagrado, pero no porque su sangre fuera azul, sino porque físicamente eran unos portentos físicos, aparte de ricos, y tenían su porte, por supuesto, pero eran prácticamente los padres genéticos de media tribu. Entonces,
cuando vemos, por ejemplo, cruzamos la frontera y nos encontramos con que la región del Algarve contigua se llama Alentejo, el Alentejo, ese ante vuelve a ser el ánade. Luego tenemos el río Guadiana, tenemos Doñana, tenemos ese ana, que luego es ánade en latín, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, luego en Alemania es Deutsch, en Holanda el Deutsch, en Alemania todo eso es el ánade, el dios. ¿Por qué el ánade lo coge como figura? Porque eran unos excelentes astrónomos. Y el ánade al volar dibujó una X, que es la X de Orión. Y era para ellos sagrado. ¿Por qué? Porque en esa época que hemos hablado, cuando nace su civilización, en 4500 a.C., era la etapa oriónica. Entonces, para ellos era sagrado. Esas X están en la palabra en Jesús, en nuestro... para nosotros también es sagrado, ¿no? Y nuestra palabra Dios viene de ahí. El Don, que está en Donau, que es el Danubio, está en el trato de Don en España, está en Villa Viciosa de Odón, está en Don Hostia, que significa el huevo de Odín, San Sebastián, así, etcétera, etcétera. Bueno, Fernando, al final el tiempo va corriendo muchísimo, hay un montón de datos que has ofrecido, hay muchos más datos que van a quedar en el tintero, pero que nosotros invitamos a que se hagan con el libro de Fernando, estupendo, que es Atlántida encontrada y demostrada, guía histórica, científica y de viaje. Ahora enseguida, después, en la sección de agenda, volveré a presentarlo y contaré un poquito la sinopsis de este libro, pero ya saben que en Amazon pueden conseguir este libro maravilloso, sobre todo con un estudio exhaustivo que ha realizado Fernando, y la verdad que una auténtica maravilla, de verdad. Pues me alegro que te haya gustado y bueno, hoy día existe un museo de la Atlántida aquí precisamente en la provincia, que eso mucha gente no lo sabe, está en Niebla, por un matrimonio inglés que vinieron, y yo recomiendo a los oyentes que se pasen, si pueden, por la Casa de la Cultura de Niebla y vean también ese castillo de los Guzmanes, esa maravillosa ciudad, y vean ese museo del matrimonio Wiesau, que llegaron por aquí en los años 30, como llegó Schulten buscando la Atlántida, y se quedaron a 20 kilómetros. Fundaron allí un museo, una escuela de arqueología, y se pueden ver cosas muy interesantes. Está muy bien montado ese museo. Qué bonito, la verdad, pues interesante como lo muestras. Nos imaginamos incluso con una imagen virtual, ¿no? Porque realmente no la tenemos ahí, pero tiene que ser algo maravilloso, y también maravilloso seguir escuchando a Fernando. Un placer. Que la verdad que nos ha aleccionado, sobre todo porque, claro, conocer todo esto, todo lo que se ha venido contando, que muchas de estas historias decían que eran leyendas, y sin embargo estaban en lo cierto, había una realidad, y realidad que he ido demostrando, claro, con tu libro, con lo que nos has contado, y sobre todo en tu libro, que está todo, se ha demostrado encontrada y demostrada lo que es la Atlántida, un lugar que para muchos es parte de algo imaginario y sin embargo es una realidad como un templo. Pues Fernando, quiero darte las gracias, quiero enviarte un fortísimo abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias por subir. A todos los oyentes, Javier, y agradecido por escucharme un poco lo que hemos podido vislumbrar, y yo como podéis leer hoy en el muro de Atlántida encontrada y demostrada en Facebook, tengo la sensación, Javier, como de que estoy al pie de en la cima de una pirámide que hasta hace unos años había desenterrado unos centímetros, ahora puedo ver unos cuantos metros más. Me gustaría contároslo, voy a seguir contándolo, y esa pirámide, lo que veo son maravillas, y lo vais a ver en la segunda parte, tanto en el volumen 1 como en la segunda parte, y animo a los lectores sobre todo al personal que puede tener influencia en los medios como vosotros o en las universidades, que se tomen este tema en serio, que no sean, no partan de su ignorancia de decir es muy sencillo decir eso era un mito, eso era para defender la República. Vamos a ver, Platón está hablando del nacimiento de Atenas, está hablando de la creación del universo, esos diálogos no tienen nada que ver con la República, está hablando además jugándose el tipo, porque el Critias lo deja inacabado, y va a ser una trilogía, y se quedan dos obras nada más, el Timeo y el Critias. Entonces
eso da que pensar, y además lo publica Platón 20 años después de fallecer su maestro, es decir, que se lo pensó y dijo, bueno, ahora que no tengo nada que perder, me voy a arriesgar, ¿no? Y aún así no lo dejaron terminarlo. O sea, estamos hablando de una persecución ideológica por parte de Atenas, como que eran sus enemigos, y ellos querían, de hecho luego Roma pues procuró destruir pruebas, y más Roma, Vaticano, mucha gente procuró destruir pruebas de la existencia de esa civilización, que lo que hace al fin y al cabo es explicar y dar y hacer que todo cuadre, porque no tiene ningún sentido que nos digan que la escritura nació en Grecia, en lineal, cuando aquí era mucho más antigua. Hay una catedrática de la UNED de Madrid que está diciendo en Golondrinas de Tarteso, que es Ana Vázquez hoy, que está demostrando que la escritura en Huelva, la lineal atlántica, que tiene que ver luego con las runas de los escandinavos, es la más antigua. Entonces hay un montón de cosas, por ejemplo el campaniforme, que solo existe en la fachada atlántica y va desde el mar hacia el interior. Solo se puede explicar con una civilización marítima de las islas, y que llegan allí y que difunden, son como esporas, como semillas que difunden la civilización por el mundo, y sobre todo hacen que nazca esa civilización tan importante en Grecia, y que la egipcia, que estaba adormecida, pues le llegue esa metalurgia y hagan esas maravillas como es los tesoros de Tutankamón y todo eso que hemos visto, pero que voy a demostrar en el volumen 2, y ya te lo adelanto, Javier, pruebas significativas de que hay un vínculo entre los que levantaron las pirámides de Gizeh, que solo son 3, las pirámides que hay en Egipto, todo lo demás son mastabas, son perfectas, son geométricas, y eran unos obsesos de los triángulos. Si os cogéis, buscaros en el Museo Canario, las pintaderas de Canarias, ahí tenéis ya a los pitagóricos, a los primeros obsesos de la geometría y los triángulos, haciendo y reproduciendo pirámides que están al otro lado del mar, en América, que en Chichén Itzá, a pirámides que están en Egipto, y haciendo momias, que son las momias guanches. ¿Cómo es posible? Como allí está el Museo de las Pirámides de Guimar, precisamente en Tenerife. Torre Yerdal, el gran navegante noruego, protegió esas pirámides y ha conseguido que se establezca allí un museo de la navegación en el mundo antiguo, y demuestra ese museo. Lo aconsejo, si podéis, por favor, no dejéis de ir en Tenerife a ese museo, porque es una maravilla de la Atlántida. Te lo demuestra a través de la navegación, y cómo existe una interrelación en todas esas pirámides que circundan ese ecuador del globo, ¿no? Y un porqué. Muy bien, pues dicho queda. Como te he dicho antes, gracias, un abrazo. Un placer, un saludo, un abrazo grande a los oyentes, y hablamos, Javier, un claro abrazo que sí. grande. Buenas noches. Buenas noches. Y lo cierto es que siempre que terminamos en esta sección, lo hacemos como dejando que el asunto abordado es parte de esos enigmas y misterios, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que nos ha contado Fernando lo que hace es abrir una ciudad gigante, no podemos decir, de datos que reflejan que todo lo que contaban en referencia a la Atlántida y en esta zona de Huelva, todo era cierto. Ya no habría que decir que todo sigue siendo parte del misterio. Aún así, habrá muchos que sigan diciendo que quizás todo esto no le convence, pero los datos están ahí. Y sea como fuere, nos guste o no, quizás habría que decir que ya no es un enigma o un misterio. O quizás debemos seguir diciendo que la Atlántida sigue...